Hola Marcos, ¿cómo estás? Estimado, qué agrado estar acá frente a la casa de Don Pepe. Don Don Pepe. Pepe Grimaldi. Don Pepe, como decía él. Y tú tienes, parece, una anécdota simpática, grata y que te dio impulsos para tu carrera de prensa para el resto de tu vida. Sí, la verdad es que conversando contigo me recordé de esto y la verdad es que ahora me hago consciente de lo que implicó. Debe haber corrido el año 76, 77, yo estudiaba en la escuela número 7 de hombres en esos años, hoy Escuela Bernardo Higgins, y asumo yo que fue el ramo que en ese tiempo se llamaba castellano, ¿no? Y me toca hacer un trabajo de investigación que era el trabajo muy importante en esa época para poder tener buenas notas. Y lo hago con mi gran compañero y amigo de la vida, Juan Pablo Ursich Olivos, hijo del desaparecido Juanito Ursich, director de TVN por años. Entonces, ¿qué hacíamos? La tarea era tener una referencia, una biografía o algo importante, algún dato de trabajo de investigación respecto a algún escritor magallánico. No recuerdo con exactitud cómo surge, pero finalmente, para hacerlo corto, termino un día sábado a las 11 de la mañana, porque eso me acuerdo la hora, 10 de la mañana, junto con Juan Pablo, acá atrás, ahí, donde ustedes ven, entrevistando a don Pepe, don José Grimaldi Acoto, que era el poeta histórico magallánico, y lo hice en una grabadora reportera de cassette que me regaló mi padre. La verdad es que no entiendo cuál fue el fin. Después hoy día me hago conciencia. Y eso me sucedió, fue la primera vez en mi vida que tomé un micrófono y una grabadora para entrevistar a alguien sin saber lo que ocurriría después de 30, 40 años de la vida. ¿Algunos recuerdos de tu carrera de prensa en Punta Arenas y Santiago? Sí, muchos, sobre todo habiendo trabajado en Radio Cooperativa, tengo varias anécdotas, y acá también, acá también. Yo recuerdo una de las cosas que con los amigos, con los colegas, fue cuando hace unos años atrás, habiendo un ejercicio de guerra bilateral Chile-Argentina, se cae un avión chileno con un teniente piloteando. Yo estaba en mi parcela y recuerdo de que tenía buenos contactos, buenos amigos, y me avisan que tipo 10 y media, 11 de la noche había pasado esto, y me entregan la información completa, el nombre del piloto, las heridas que sufrió, cómo fue el accidente. Entonces, eran las 10 de la noche, me recuerdo perfectamente, y yo llamo a mi editor, que era un día domingo por lo demás, esto era un día domingo, y le digo que tenía aparentemente una notición, porque yo había revisado y no aparecía en ningún lado, y obviamente nadie había dicho nada, o había dicho algo. Así que abro la edición de medianoche del diario Cooperativa, titulando, cierto, avión militar, avión Magallanes, digamos, chileno, cae en ejercicio bilateral con Argentina en Magallanes. Bueno, titulé, al otro día fui titular en la mañana en el diario Cooperativa, y lo más simpático, yo lo tomo así, no tengo ninguna represalia, pero que aquí se había sabido temprano, porque esto había sido tipo 3, 4 de la tarde, y como a las 5 ya estaban todos los medios acá y los colegas sabían, pero nadie me había contado, entre ellos habían contado y habían guardado la noticia. Al otro día tuvieron que titular en sus medios de acuerdo a lo informado por el corresponsal de Cooperativa en Magallanes. Se guardaron la noticia, yo la tuve y di el golpe, como se dice. Eso me pasó, por ejemplo, a nivel nacional. También me pasó cuando en ese entonces Pinochet fue preso en Londres, y yo venía saliendo de turno en Radio Cooperativa, estaba editando ese día la desaparecida Manola Robles, y recuerdo perfectamente que en menos de 15 a 20 minutos Manola armó un verdadero caos en la Radio Cooperativa, porque llamó a todo el mundo para cubrir todos los flancos que significaba las reacciones respecto a la... Saliendo de turno me iba escapando y me agarró la mano, no, tú no te vas. Y más encima, yo digo, pero si estoy saliendo de turno, estoy cansado, no, te tienes que quedar. Y más encima tienes que buscar el testimonio de la derecha. Y de la derecha dura, me dice. La verdad es que era complejo, difícil, pero se me ocurre decirle a Manola que iba a entrevistar al ex ministro del Interior, Sergio Fernández, a quien uno conocía por acá, por la tierra, ¿no? Y entrevisté, entonces ella me dice que
era imposible, impensable, porque Sergio Fernández no hablaba con Radio Cooperativa. Él hacía muchos años que había cerrado sus vínculos con Radio Cooperativa para hablar. Entonces yo le explico que yo iba a intentarlo, y haciéndolo corto, lo intento, y Sergio Fernández me dice que efectivamente él no hablaba con Radio Cooperativa, pero como era yo que lo estaba llamando, iba a hablar, y luego llego a la mesa de la edición, le digo, ¿sabe qué más, jefa? Acá está el testimonio de Sergio Fernández. No lo podía creer, pero bueno, ese fue otro tema interesante de las cosas que han pasado en esta vida de tantos años tras el micrófono y las cámaras también, pues.